es clara, que esos fondos millonarios se destinen a partidas que sí la necesitan, como mayor inversión en salud, como mayor inversión para la justicia y como la construcción de casas de acogida a mujeres víctimas de violencia de género. Ahí está José Horacio Rodríguez, quien es nuestro invitado para el programa de hoy. Le damos la bienvenida, José Horacio. Eso fue hace algunos mesecitos. Eso fue en enero, comenzando el 2020. Todavía ni soñábamos con pandemia ni con nada. Sí. Ay, si no hubieras renunciado a los Menos mal que tú renunciaste a eso, porque hay gente que no puede decir lo mismo. José Horacio, mire lo que hacía. Eso te iba a decir. Le dio trancazo hasta que más no pudo a un Ahí barrilito. Ahora sí se ve el contexto de esas declaraciones, sí. Es acabando con el barrilito que estaban ellos. La pregunta obligada, José Horacio, ¿cómo ha sido esa batalla en el Congreso? Hay gente que se resiste, Hay gente que se resiste. Mira, debo reconocer algo. En la Cámara de Diputados, contrario al Senado, que es donde está instituida la figura del barrilito, los diputados no administran fondos para asistencia social. Eso debo decirlo y aclararlo, para que no me maten, que voy ahora ya. No administramos fondos, no se nos entregan fondos para fines de asistencia social, contrario a como sucede en el Senado. Sí existe un programa de asistencia social, pero no es a través del presidente de la Cámara que se canaliza. Entonces, cada diputado puede hacer una solicitud al presidente de la Cámara para que asigne directamente desde la Cámara hacia esas personas que necesiten una ayuda social. Se entiende que personas con discapacidad, madres solteras, envejecientes o estudiantes pueden ser beneficiarios de esas ayudas a solicitud de un diputado. Y se dispone de fondos mensuales de hasta 100,000 pesos por diputado. Y a esos fondos es que nosotros hemos renunciado en coherencia con ese acto, esa acción que hicimos en campaña en el mes de enero. Eso es lo que llaman el cofrecito. Eso es lo que se llamaba cofrecito. Sí. Menos mal que tú renunciaste, porque te íbamos a poner ese mismo video si tú no hubieses renunciado. Claro. Cuando tú hablas de las ayudas sociales de la Cámara de Diputados, a uno le viene a la cabeza las canastillas de embarazada, la habichuela con dulce, la funda de Navidad, todo eso, los regalos de los padres, de las madres, etcétera. Eso se encasilla también en esa sección de ayudas sociales, y tú renunciaste también a eso. Mira, eso todavía no lo conozco porque tengo 2 meses y no sé cómo funciona. Lo que sí tengo conocimiento es este programa del que te hablé, de asistencia social. Por ahí viene la Navidad, ahí veremos qué es lo que hay. No ha llegado nada de canastilla, no ha llegado nada. Cuando eso llegue, yo veré cómo es la dinámica, cómo funciona y tomaremos la decisión correspondiente. Es que yo no sé si eso existe, o sea, yo lo he escuchado, ¿entiendes? Yo no lo he visto. Yo entiendo y lo he repetido y he sido coherente con eso, que a la Cámara de Diputados no le deben asignar fondos para hacer asistencia social. Esos fondos deben extraerse de la Cámara de Diputados. Y ahora que formo parte de la comisión bicameral que está estudiando el presupuesto, una de las cosas que estamos viendo, nada más hemos tenido 2 reuniones, no hemos llegado todavía a debatir y a discutir. Hemos estado, en el día de ayer recibimos al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Se estuvo discutiendo las inversiones que están contempladas en el presupuesto del 2021 para las diferentes provincias del país. Y se estaba evaluando los representantes de cada provincia diciendo, bueno, pero en mi provincia falta tal obra que ha sido esperada o esta ya no es necesaria. Y ahí nuestra intención es nosotros solicitar que las partidas que están consignadas en el presupuesto del 2021 para el Senado y para la Cámara de Diputados, que no sean para el trabajo de legislar, fiscalizar y representar, sean sacadas del presupuesto de las cámaras, porque no deben estar allí. Y el momento para hacerlo es ahora, que se discute el presupuesto del año entrante. Y estamos evaluando desde Alianza País alternativas que se puedan hacer, recursos a acciones legales, para que legalmente, a través de tribunales, se pueda dejar claro que eso no debe formar parte del presupuesto del Congreso Nacional. A propósito de la comisión bicameral que estudia el presupuesto, ¿llegó la adenda ya? No, no ha llegado. ¿Y por qué ustedes no la piden? Porque allá que está la grasa. La hemos pedido, de hecho. No, y si ustedes discuten y no llega a tumbarle los tributos No, ¿Qué dijo el ministro de Economía? Ha dicho que puede que tarde un par de semanas en llegar. Porque ellos están haciendo un trabajo, nos han dicho que apenas hace 2 meses que están en el gobierno, que están haciendo una evaluación integral, que tienen que identificar de dónde van a conseguir los ingresos, que ya no será a través de los impuestos que originalmente se habían anunciado y que luego el presidente dijo que no se incluirán en el presupuesto. Entonces ellos están haciendo ese trabajo. Nosotros pacientemente en el Congreso estamos esperando esa adenda. Eso debieron hacerlo ellos antes y presentar un paquete. De hecho, ayer nosotros le señalamos que
hay un plan plurianual del presupuesto general del Estado que se calcula a 4 años y que se debe hacer iniciando 2021-2024, que aún no se ha hecho. Y nosotros le llamamos la atención ayer al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que queremos conocer ese plan, porque si no, estamos haciendo presupuestos improvisando y no corresponde a una planificación a mediano plazo. Y ayer le llamamos la atención sobre eso y el viceministro de Economía, Paveliza, nos dijo que ya tiene los lineamientos de ese plan y que estaría listo de aquí a enero. Otra cosa, te queda bonito eso de romper barrilitos, cofrecitos, pero tú has presentado alguna iniciativa ya. Sí, hemos presentado una primera iniciativa formal nuestra porque hemos apoyado iniciativas de otros colegas en su formulación. Bueno, ya van 2 iniciativas, porque esta semana depositamos otra. Pero la primera fue la que busca que se erradique el matrimonio infantil de la República Dominicana, que no sea posible en el marco del Código Civil Dominicano la posibilidad de que menores de edad contraigan matrimonio. Esa ha sido nuestra primera iniciativa que se encuentra ahora mismo en discusión en el seno de la Comisión de Justicia, de la que yo formo parte, y que en el día de ayer jueves decidió convocar para el próximo 19 de noviembre a las 10 de la mañana a vistas públicas. Allí vamos a recibir a todas las organizaciones, las personas, los grupos interesados en emitir su opinión con relación a este proyecto de ley que busca que se establezca dentro de la legislación civil dominicana la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio. Esta semana también depositamos un proyecto de ley que busca que se designe una calle en el sector de la Esperilla. Es un reconocimiento más bien de la doctora Acela Morel, que fue una luchadora antitrujillista, falleció ya hace unos años, estuvo presa en la cárcel junto con Minerva y María Teresa Mirabal. Fue una de las primeras mujeres ginecólogas del país que se formó en la UAS y tuvo una trayectoria de lucha en defensa de la institucionalidad, de la democracia a lo largo de toda su vida. Y sus familiares se me acercaron para pedirme que nosotros podamos designar una calle de una cuadra en el sector de la Esperilla donde ella vivió con su nombre. Se llama hoy en día Calle Primera. Y yo les he pedido apoyo a los demás diputados de la circunscripción número 1 y los 6 suscribimos esta iniciativa. Formalmente esta, pero también hemos apoyado la resolución que convoca al Pacto Verde, un Pacto Verde por la Sostenibilidad. Es una iniciativa del diputado Elías Wessing, que nosotros también nos sumamos a esa propuesta, entre otras, de otros colegas. En la reunión que sostuvieron ayer con el ministro de Economía y Planificación, hubo un dato que me pareció interesante. 254 organizaciones no gubernamentales fueron excluidas del presupuesto. Háblanos de eso, por favor. Mira, una de las principales presiones que estamos recibiendo la mayoría de los legisladores que formamos parte de esa comisión es de muchas ONGs que quieren seguir recibiendo fondos públicos o que se quieren sumar a la lista de las ONG que reciben fondos públicos. Y el tema es que detrás de eso hay muchas irregularidades. Hay muchas ONGs que no hacen realmente un trabajo y que se están beneficiando de millones de pesos del erario público y esto se maneja a mucha discrecionalidad. Hay una nueva administración ahora que a cargo de la regulación de las asociaciones sin fines de lucro. Y yo creo que nosotros hemos tenido intercambio con ellos y que están haciendo un trabajo de sincerizar, de ver cuáles son realmente las asociaciones que hacen un trabajo que contribuyen a sus comunidades y cuáles son aquellas que simplemente están viviendo de esos fondos públicos sin retribuir a la comunidad un aporte. Entonces yo creo que eso es una iniciativa que tenemos que apoyar de esta gestión en la dirección de asociaciones sin fines de lucro. Tenemos que apoyar que eso se regularice, se institucionalice, se establezcan reglas claras, quiénes pueden recibir, cuáles son los criterios necesarios para poder recibir esos fondos y cuáles no. Por ejemplo, la ley establece como una prohibición que una persona que sea funcionario público al mismo tiempo pueda recibir fondos públicos a través de ONG. Y hay decenas de funcionarios públicos que además tienen fundaciones y reciben fondos. Entonces ellos están haciendo ese filtro y ese trabajo yo creo que tenemos que valorarlo y que tenemos que aplaudirlo. Sin que sea eso óbice para que nosotros le preguntemos y cuestionemos cuáles han sido esos criterios. Y de eso trataba, entre otros temas, la reunión del día de ayer. Pero tú dices que ustedes están recibiendo presiones. Sí, más que presiones, ¿verdad? El cabildeo, lo que se conoce como cabildeo, sí, claro, de personas que se nos acercan, no voy a decir presión, pero sí a explicarnos y a decirnos, mira, nosotros hacemos este trabajo, queremos contar con ese apoyo. Y yo creo que hay algunas y muchas
que califican y que deben recibir ese apoyo, pero que hay muchas otras que no. Y por eso creo que es importante que se haga ese trabajo de establecer estándares, criterios objetivos, que si se cumplen, pues usted califica. Y si no, pues usted tiene que ser sacado. Hasta ahora se ha hecho lista. de manera discrecional. Yo creo que sí, por lo que uno se encuentra. Uno se encuentra de muchas personas que tienen hasta 3 y 4 y que no rinden informes de rendición de cuentas. Entonces, eso tiene que ser ¿Y de cuántos son las erogaciones aproximadamente? Son muchos millones. Nosotros lo hemos estado revisando. Y están clasificadas en sectores, por ejemplo, ONG que trabajan para el sector salud, para el sector educación, para el sector cultural. Yo creo que, ahora no recuerdo el número exacto, nosotros hemos estado revisando, pero son páginas y páginas de ese documento del presupuesto general del Estado. Yo creo que hay más de 1.000 millones de pesos para erogaciones a ONGs. Y en cuanto a las fundaciones y ONG que corresponden a funcionarios de este y pasados gobiernos, diputados reelectos y no electos, ¿también las están sacando? Sí, tengo entendido que sí, que se están sacando. Ninguno debería tener, es mi opinión. Luego yo me encuentro con colegas que te dicen, bueno, pero entonces es muy fácil, la pongo el nombre de otra persona. Bueno, ya eso requeriría quizás un trabajo de informe, investigación periodística para determinarlo, pero porque al final todo saldrá a la luz si se investiga. Pero yo creo que tiene que ver con una conducta ética del funcionario público. Yo no puedo, siendo diputados, utilizar mi posición para abrogarme fondos públicos para hacer luego trabajos. Volvemos a lo mismo. Porque originalmente, ahorita que hablábamos del barrilito, eso se instituyó en un momento que se dijo que era la solución a que los congresistas tenían ONGs para hacer asistencia social. Y se dijo, no, ya eso se va a acabar. Eso lo dijo Reinaldo Paré en el 2006. Eso se va a acabar. Ya los diputados y senadores no van a poder tener ONGs. Y aún así las mantuvieron. Y no, hubo algunos que sí, pero la mayoría se eliminan y se sustituyó por el famoso barrilito y cofrecito, para que se pueda hacer asistencia social. No, yo no creo que se haya sustituido, yo creo que se duplicó. O sea, algunos se tenía barrilito, se tenía ONG, se tenía cuanta cosa sirva. En algunos casos se duplicó, en algunos casos se eliminaron esas ONG a cambio de estas partidas con el compromiso de que iban a ser transparentadas. La diputada Lucía Medina, ya exdiputada, tenía una fundación que recibía fondos del Congreso más fondos de instituciones del Estado. ¿Lo va a recibir otra vez en esta ocasión? No tengo conocimiento. Mira, son cientos de ONG y yo no sé por el nombre quiénes son los propietarios. Una de las solicitudes que le hizo ayer el diputado Gustavo Sánchez, que es el vocero de la bancada del PLD, a los que nos visitaron del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, era justamente que junto con el nombre de las ONG se consignen quienes la presiden, claro, para uno tener una idea, porque simplemente teniendo el nombre, nosotros como diputados no podemos saber a quiénes corresponden esa ONG. Ahora, si tú tienes el nombre de quienes la presiden, ya te permite ir teniendo quizá una idea de quiénes son que están administrando esos fondos. Bueno, José Horacio tiene apenas 2 meses y medio. Te vamos a invitar cuando esté llegando a los 4 años, para ver si te mantiene igual, firme. No, porque hemos conocido muchos diputados. Yo recuerdo uno de una circunscripción de Monteplata, estaba repartiendo un arroz. ¿Y qué pasó? No, esto es para la gente pobre, porque realmente ustedes tienen un cheque en blanco de 100,000 pesos mensuales ahí, que podrían llamarle, no sé de qué manera, pero esas ayudas sociales. Si Catherine va pidiéndote una silla de ruedas para un amigo, un agente, y que cuesta 18,000 pesos, es verdad que Catherine, bueno, una causa noble, pero realmente es un cheque en blanco. Pero donde voy es a lo siguiente, los préstamos. A ver si Alianza País tiene una posición definida, porque incluso en estos días de pandemia y de crisis económica hay motivos suficientes para justificar un préstamo. ¿Cuál es la política de Alianza País respecto al endeudamiento externo? Mira, yo creo que lo más importante de todo esto es que nosotros logremos promover un cambio de cultura política, de una generación que está entrando ahora al accionar político. Voy ahora a hablar de los préstamos. Que nosotros tengamos claro que si nosotros como generación hemos llegado a la política, no puede ser para reproducir las mismas prácticas de siempre. Y por eso en el mensaje en el que yo publicaba nuestra renuncia a esos fondos de asistencia social, y que me han dado ahora, gracias Yulisa, el título de coherente en este proceso, es que nosotros tenemos que estar comprometidos con un cambio de cultura política, que nosotros no podemos seguir repitiendo las mismas prácticas de que cuando llegamos nos adaptamos a lo que encontramos. No, nosotros tenemos que mantener esa coherencia, y esa es mi invitación a nuestra generación política. Con relación al endeudamiento, también nosotros teníamos un discurso que tenemos que mantener ahora coherencia, de fiscalización de los préstamos que se toman. Nosotros no podemos satanizar todo préstamo.
Hay ocasiones en las que puede haber préstamos que sean convenientes. En sentido general, entendemos que ha habido una práctica de endeudamiento alegre e irresponsable a nivel histórico, de que esos endeudamientos no se han traducido en inversiones que permitan mejorar la calidad de vida de la población dominicana. Y por eso nosotros creemos que aquí se debe hablar de una auditoría de la deuda pública, para nosotros saber todo esto que nos hemos venido endeudando y que hemos llegado hasta aquí, en qué se ha invertido, cómo se ha invertido, ha sido bien utilizado. Si se puede demostrar que hay préstamos irregulares, que no se invirtieron en lo que era necesario, que el objetivo que cumplieron fueron a ensanchar las cuentas bancarias de funcionarios públicos, pues yo creo que el pueblo dominicano no tiene que pagar esos préstamos. Y hay precedentes en la región de auditorías a la deuda pública en el que se ha demostrado que existe deuda ilegítima y esa deuda ilegítima no se paga. Ahora bien, cuando se hace bien hecho en un contexto que tú puedes decir, mira, es para un proyecto de inversión que va a mejorar la calidad de vida de una población que vive en pobreza, pues entonces nosotros no podemos tampoco ser renuentes y decir que es negro o es blanco. Nosotros no podemos, como Alianza País, como política legislativa, decir, vamos a rechazar todos los préstamos, tampoco que vamos a aprobarlos todos. Entonces yo creo que en cada ocasión hay que evaluarlo. Y además que el Congreso tiene un compromiso de darle un seguimiento a los préstamos que aprueba. No puede decir, ok, te autoricé este préstamo y luego me olvidé cómo lo invertiste. Tiene que haber una labor de fiscalización de la ejecución de esos préstamos desde el Congreso Nacional. Y eso es importantísimo. Recientemente, en la sesión pasada se aprobaron 500 millones de dólares. Esos préstamos estaban consignados en el presupuesto complementario, al cual nosotros dimos nuestro visto favorable por la situación extraordinaria de la pandemia, que ameritaba. Uno, han decaído las recaudaciones del gobierno por la parálisis económica, pero también han aumentado las necesidades de inversión por todos los planes que se han tenido que desarrollar para poder abordar la crisis también, en términos sanitarios y en términos sociales, los programas de fase, de quédate en casa, de PATI, para poder garantizar la estabilidad social frente a la cantidad de personas que se encuentran paralizados y suspendidos sus ingresos. Entonces, frente a ese escenario, nosotros decimos, bueno, se justifica, a pesar de que nosotros venimos con un discurso de endeudamiento irresponsable, hay una situación que nadie se esperaba. Y por eso, en Alianza País apoyó esta situación, pero que no es una situación de que nosotros vamos a estar apoyando cada préstamo, que nosotros tenemos que fiscalizar esos préstamos y que tenemos que ver hacia atrás. Una auditoría a la deuda es nuestra propuesta, a la deuda pública, para determinar si existe deuda ilegítima contraída, y esa deuda ilegítima el pueblo dominicano no debería pagarla. José Horacio, hemos repetido en varias oportunidades que apenas tienes 2 meses en la Cámara de Diputados, pero hay diputados que tienen mucho tiempo y que han sido reelectos por sus comunidades. En el caso del diputado de La Romana, Pedro Botello, encabezó una particular y violenta manifestación al frente del Congreso de la República. Ahí hubo piedras, ahí hubo diputados y diputadas que por un momento dijeron, sintieron que su vida corría peligro. ¿Cómo evalúas tú, cuál es tu percepción sobre ese tipo de manifestaciones? Catherine, tanto con fondo como con forma, porque hay dos cosas, ¿eh? Me parece gravísimo. Y ojo, yo vengo y yo he llegado al Congreso luego de una dilatada lucha de más de 10 años en las calles, protestando. Yo creo que yo tengo 2 meses yendo a trabajar todos los días al Congreso Nacional, y yo creo que son más todavía las veces que yo he ido al frente del Congreso con una pancarta en mano a exigir derechos. Porque desde que yo tengo 17 años lo estoy haciendo. Pero nunca había visto lo que vi ese día, que me parece una acción grave, condenable y que debe ser sancionada. Nunca había visto una manifestación violenta de ese tipo en las afueras del Congreso. Yo he estado en mi oficina, en el segundo piso, que le llaman mezanine, donde están las oficinas de los diputados, y eso se extendía. Tuvieron que salir corriendo todos los empleados. Rompieron vidrios con peñones de este tamaño, piedras grandes de este tamaño, que no se consiguen por ahí, enterraron dentro del salón Hugo Tolentino DIP, donde normalmente estamos reunidos los diputados en comisiones de trabajo, que si en ese momento hubiera habido una comisión, pudo haber herido a algún diputado o empleado del equipo de la Cámara, o visitante que a veces se sientan ahí. Eso penetró y salieron todos los vidrios volando por todas partes. Nos llamaron y nos pidieron todo que nos retiráramos de cerca de los cristales. Mi oficina da con un cristal que da a la calle, al segundo piso, y se veían los manifestantes. Y nos pidieron todo que nos retiráramos. Eso es un gesto condenable. Yo siempre he defendido el derecho de la ciudadanía y lo he ejercido a manifestarse y a exigir. Y el reclamo de las AFP, podremos estar de acuerdo o no, pero es un derecho de la ciudadanía a exigir y a reclamar, pero no de esa manera.
Y ahí de una vez pasaron y nos enseñaron videos donde un colega, mi estimado Pedro Botello, participaba de esas manifestaciones. Él dice que él no es responsable de eso. Pero será sometido, y el presidente de la Cámara lo ha anunciado, a un consejo disciplinario que deberá evaluar su responsabilidad o no. Y si existe responsabilidad, creo que deben haber sanciones. Estimado colega, que yo sé que quizás me lo encuentre luego en la Cámara, yo creo que si formó parte de esos disturbios, como lo debería recibir cualquiera, incluso si fuera yo que fuera responsable de eso, debe haber un régimen de consecuencias, porque algo como eso no se debe repetir. Tú que has estado en las calles tanto tiempo, ¿ese tamaño de piedra se consigue así tan fácilmente? O sea, yo voy al frente del Congreso y me consigo con esos peñones. Yo no me las he encontrado. Digo, tampoco la he estado buscando. Ya. José Horacio, para que no te convierta en un diputado envuelto en la rutina de la Cámara, para que no te anquilose, yo te voy a recomendar que siempre lleve un tema de interés nacional, ya sea de denuncia, no solamente un proyecto, una resolución, no. Un turno y usted hace una denuncia. No que te convierta en el diputado del pueblo, sino que para que ese foro tenga representantes. Tú eres miembro de la Comisión de Justicia. ¿Y cómo caíste ahí? ¿Quién te propuso? Normalmente en la comisión coordinadora de la Cámara, que está compuesta por el bufete directivo, el presidente, vicepresidente y los 2 secretarios y los voceros de todos los bloques, se hace una especie de, digamos, negociación política para la distribución. Eso está bien. Te lo pregunto de manera inocente porque me dicen... Yo formo parte de esa comisión como vocero de Alianza País. Que hay gente que se pela para ser parte de la Comisión de Hacienda o de la Comisión de Presupuesto. No sé por qué. Siempre he tratado de interesarme, pero nunca me ha interesado. A nosotros nosotros dejamos un puesto originalmente en la Comisión de Hacienda, mi colega de Alianza País, Pedro Martínez, tuvimos luego que cederlo a solicitud de la bancada del partido mayoritario. Porque se da... No, hay algo, tú mira, ahí hay algo. Al partido mayoritario le son posiciones como clave, ¿verdad? Clave, sí. Y en el Senado más. Pero yo nunca sé por qué. Hacienda y presupuesto, pero tú estás en justicia. Que es también muy importante, la de justicia. Ahí se está discutiendo el Código Civil, el Código Penal, el procesal civil. ¿El Código Civil parado entonces por lo del matrimonio infantil? ¿Cómo? ¿Cuál es el proyecto que está parado por el matrimonio infantil? Bueno, el Código Civil, de alguna manera, se ha dicho que está parado por eso. Por eso yo introdujo una ley especial que permite que el Código pueda avanzar su discusión y nosotros definamos este tema. Correcto. Por a donde voy es, ¿qué tú puedes hacer ahí con tu discurso anticorrupción, contra la impunidad? Que no sea un proyectico, porque de ley estamos sobrados. ¿Qué puedes hacer tú ahí? Bueno, yo creo que uno marca un ejemplo de alguna manera y nosotros estamos trabajando en términos políticos, en poder ampliar el bloque de Alianza País, que hoy en día tiene 2 diputados. Yo quisiera que nosotros dentro de 4 años tengamos una bancada de 15, de 20 diputados que asuman este papel. Porque no podemos seguir siendo minoría lo que tenemos un discurso de esta manera y lo que lo asumimos también en la práctica. Y además todo diputado tiene un rol de fiscalización. Y nosotros vimos, por ejemplo, el trabajo en términos de fiscalización que desempeñó Faride en el cuatrenio pasado, estando en una bancada que no tenía mayoría y que pudo en ese rol de fiscalización, de exigir documentación e información a los ministerios de Hacienda y de Presupuesto y poder denunciar y salir. Entonces nosotros estamos usando ese rol. Por ejemplo, en ese rol de fiscalización le hemos solicitado por escrito, mediante una carta al ministro de la Presidencia, que nos informe cuál es el calendario. El gobierno ha anunciado que se van a reducir instituciones que duplican funciones, entre ellos, por ejemplo, la OISOE. En el periodo de transición, el actual presidente de la República, en ese entonces presidente electo, anunció que se iba a cerrar la OISOE. Sin embargo, en el presupuesto del año 2021, nosotros estudiando el presupuesto, hemos encontrado que existen partidas de 6.000 millones de pesos para la OISOE en el 2021. Entonces nosotros dijimos, bueno, espérate, si esa decisión se tomó desde agosto, ¿por qué hay 6.000 millones de pesos para el 2021? Entonces le hemos solicitado al ministro de la Presidencia, que preside la comisión que debe ejecutar esa eliminación de esas instituciones, que nos dé la información del cronograma, del calendario. ¿Cuándo es que se va? ¿Cuándo es que se va? ¿Cómo es que se va? ¿Cuáles son los pasos? Entonces esas son informaciones que nos permiten a nosotros poder asegurarnos de que eso se va a cumplir y de poder entender esas partidas presupuestarias. Pero también está FOMPER. Exacto, ahí también está Son 11.000 millones
de entidades que van a desaparecer. Y al ministro de Hacienda también le hemos hecho, mediante comunicación escrita, una serie de preguntas que estaban sobre todo relacionadas con los impuestos que se incluyeron en el presupuesto. ¿Cuánto se prevé recaudar en base a esos impuestos? Para nosotros poder identificar, ok, si se prevé recaudar tanto, quizás nosotros podemos recortar por aquí, recortar por allá, claro, y esos impuestos no serían necesarios. Hemos hecho esa solicitud por escrito. Eso es parte de nuestro rol de fiscalización, que creo que se tiene que fortalecer dentro del Congreso Nacional, que tiene que ser un Congreso que asuma verdaderamente la fiscalización, cosa que no se ha hecho en el pasado. José Horacio, la división de los fondos de los partidos que ha propuesto el presidente de la República, ¿cómo se ha recibido en el Congreso en caso de que llegara un posible proyecto de ley, una modificación a la ley actual? ¿Qué se dice, qué se habla en el Congreso y cómo lo recibirías tú de manera particular? Ese tema particular, ese tema en específico en el seno del Congreso no he visto su discusión. En el seno de Alianza País sí hemos discutido que estamos de acuerdo, que si la sociedad le estamos pidiendo sacrificio, que si estamos pidiendo que se reduzcan gastos, que los partidos también tenemos que adaptarnos a que vienen recortes, a que son tiempos de crisis, que no podemos pedirle a la ciudadanía que se apriete los pantalones y los partidos que sigan campantes con tantos recursos que exceden. Mi opinión personal, ya esto no se ha discutido en Alianza País, es que esos recortes deben ser proporcionales a lo que reciben, porque tú tienes partidos políticos que reciben decenas de millones de pesos mensuales y otros que reciben el mínimo para mantenerse abiertos y operando, y yo creo que los partidos son necesarios para la democracia y que nosotros tenemos que deben seguir existiendo. Entonces, partidos que reciben fondos mínimos que le dan para pagar los locales, mantener la luz y una secretaria para mantenerse abierto, que se les reciban recorte, no es lo mismo que partidos que reciben 25 millones de pesos mensuales, que se les recorte porque tienen excedentes. O sea, que debe ser proporcional también esos recortes. Esa es mi opinión personal. En Alianza País se ha fijado, estamos de acuerdo con que se hayan esos recortes porque es justo en un momento como este. Hay otro proyecto que cursa en la Cámara de Diputados y del que habla hoy el periódico El Caribe, la ley de equidad y no discriminación. Quisiera que nos hablara sobre ese interesante proyecto que establece, me llamó la atención, una penalidad de hasta 5 años para aquellas personas que violenten o que discriminen de forma masiva. No sé si has tenido una proximidad con ese documento para que nos lo cuentes. Sí, el colega Juan Dionisio Rodríguez lo introdujo, pero ese es un proyecto que se viene desde hace años trabajando, desde diferentes sectores de la sociedad. Yo me pregunto, Catherine, y a Yulisa, a Nelson, ¿quién está de acuerdo en este país con que se discrimine a nadie? Sí. ¿Quién está de acuerdo con que se le viole su derecho a la igualdad a nadie? Nadie puede estar de acuerdo. La Constitución de la República consagra el derecho a la educación y existe una ley general de educación que lo regula, que lo extiende ese derecho y que establece cómo el Estado lo garantiza. La Constitución de la República consagra el derecho a la salud y existe una ley general de salud que establece cómo el Estado garantiza ese derecho a la salud y cómo la ciudadanía lo ejerce y se regula. La Constitución de la República establece el derecho al trabajo y existe un código laboral que establece cómo ese derecho se regula, ese derecho. Pues yo creo que al tiempo en que la Constitución de la República establece y consagra el derecho a la igualdad, en su artículo 39, debe existir una ley de igualdad que lo regule, que lo extienda y que establezca cómo el Estado garantiza ese derecho a la igualdad para que no se quede siendo letra muerta, para que no se quede siendo un lindo principio en la Constitución. Vivimos en un país en el que se discrimina por tu origen social. Si tú eres pobre, se te da un trato diferenciado a que si tú tienes más recursos. Por tu color de piel también se discrimina y se ve agravado si además eres pobre, ¿entiendes? En este país se discrimina en el acceso al trabajo si una mujer lleva su pelo natural o si un joven tiene un tatuaje o un piercing. Esas son formas de discriminación. Pero además por el género, y en esto no quiero hablar nada más del tema de LGBTIQ, no, me refiero, incluso hay mujeres que son discriminadas porque en su edad son fértiles y entonces dicen, prefiero contratar a un caballero que a una dama. Eso es una forma de discriminación también. Claro. Y también la comunidad LGBT es discriminada, nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Además. ¿Entiendes? Entonces, ese proyecto busca que todos los sectores de la sociedad, incluyendo personas con discapacidad, que estamos hablando que los cálculos te dicen que un 10% de la población dominicana vive con algún tipo de discapacidad. Pero ¿se resuelve la discapacidad con una ley o con educación? Hace falta educación, pero yo creo que para garantizar la igualdad también hace falta desarrollar a través de una ley, establecer
las circunstancias en el que ese derecho se ve vulnerado y un régimen de consecuencia, que se diga, si usted comete este tipo de discriminación, existe este tipo de sanción. Que el proyecto que se introdujo es el proyecto perfecto. No, yo lo he leído. Yo creo que puede ser mejorado y que puede ser enriquecido, pero ese es el trabajo ahora de la Comisión de Derechos Humanos y del Pleno de los Diputados, de mejorar ese proyecto, de consultarlo con la ciudadanía y de que aprobemos una buena ley de igualdad y no discriminación que pueda ser producto de un amplio consenso. ¿De qué es necesaria la ley? Yo creo que sí, que es necesaria. Honorable, me dicen por aquí, no sé cómo está usted música en los merengues, que se va Horacio, se va. Hay un merengue, se va Horacio. Pero espero volver también. Se va el general Luis. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Siempre es un placer compartir aquí. Gracias.